las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. 7:33 PM. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está en primer lugar con nosotros la congresista Marta Alfonso. Bienvenida como siempre a este programa. Muy buenas noches, Juan Carlos, para ti, para Alejo, para todo Voces RCN y para la audiencia que nos acompaña. Gabriel Cifuentes, exsecretario de Transparencia, columnista de prensa, analista político, gracias por estar aquí. Juan Carlos, muy buenas noches para usted, para toda la audiencia y por supuesto para los compañeros de panel. Y doctor en Derecho, el doctor Cifuentes, doctor con doctorado, ¿no es verdad, doctor Cifuentes? Así es, Juan Carlos. Esto sí es de verdad. Bien. Andrés Forero, representante de la Cámara, gracias por acompañarnos. Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo para ti, para Alejandro, para los compañeros de panel y para todas las personas que nos oyen. Pues un feliz año ya empezando febrero. Gracias. Y también está con nosotros el politólogo Alejandro Rivera Camero. Bienvenido también a esta mesa. Bueno, buenas noches a toda la audiencia, Juan Carlos, y aquí a los compañeros de panel, y Alejo también, gracias por la invitación. Bueno, el primer asunto tiene que ver con un pronunciamiento que hizo el presidente Gustavo Petro en la entrevista el fin de semana con Félix de Bedú, colega nuestro en la W, y la entrevista se la concedió el jefe del Estado a Félix para Univisión, cadena en la que también trabaja el periodista colombiano. La entrevista se centró en la crisis entre Colombia y Estados Unidos, como consecuencia de la negativa, mediante un tuit después de las 3 de la mañana del domingo de la semana antepasada ya, que escribió el presidente Gustavo Petro, en donde dijo que como muchos colombianos deportados de los Estados Unidos venían esposados, él no iba a autorizar que esos aviones pudieran aterrizar en territorio colombiano, aviones que habían decolado desde Estados Unidos naturalmente. Como respuesta a eso, ya que los aviones estaban en vuelos, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó a Colombia con aranceles del 25%, incluso del 50%. Amenazó a Colombia con el retiro de las visas para los miembros del alto gobierno, para sus familias y demás. Amenazó con mayores controles en los aeropuertos, cosa que se ha producido para los ciudadanos colombianos, e incluso con sanciones al sistema bancario que pueden ser graves y serían pues extremas. Muy bien. El presidente Petro en la entrevista con Félix de Bedú dijo que si Estados Unidos no hace caso, en el sentido de que él no va a recibir más colombianos deportados que vengan esposados en los aviones, pues que él tomará otras medidas, incluso que podría consultar a los ciudadanos. Oigan el momento en el que Félix de Bedú le pregunta y lo que responde el jefe del Estado. O sea, ¿usted pondría a consulta las relaciones con Estados Unidos si llegan a un momento crítico? No, las relaciones no, el recibir colombianos en condiciones de humillación. ¿Usted piensa presentar uno? Las relaciones con los pueblos no se ponen en consulta. Per se. El pueblo de Colombia debe estar relacionado con todos los pueblos del mundo. ¿Usted quiere presentar una consulta popular? No, estoy pensando en el extremo de que no se llegue a un acuerdo del lado de los Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos rechaza su propuesta de que ustedes recogen a los colombianos, para dejarlo claro, si Estados Unidos rechaza la propuesta que usted está haciendo, ¿usted citaría una consulta popular para que el pueblo colombiano decida sobre esa determinación? Sí. La pregunta ¿es esta una propuesta apropiada o es un disparate? Gabriel Cifuentes. Pues Juan Carlos, lo primero que hay que señalar es que de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, específicamente el artículo 103, son varios los mecanismos de participación ciudadana que existen, referendos, cabildos y entre ellos también la consulta popular que está en cabeza del presidente, gobernadores y alcaldes y que tiene el propósito de elevar una consulta general para que el pueblo se manifieste. En ese orden de ideas, la ley y la Constitución lo permiten. El presidente estaría facultado para hacerlo con el procedimiento, los tiempos que establece la Registraduría Nacional. Sin embargo, Juan Carlos, a mí me quedan dos dudas. La primera es, ¿qué tipo de consulta se haría? ¿Para qué se le preguntaría al pueblo? El resultado de esa pregunta y de esa respuesta, ¿qué podría conllevar? Y eso es algo, digamos, que tiene una especie de técnica jurídica que habría que resolver. Pero lo segundo, y yo creo que es lo que
podría ser en principio inconveniente es que eventualmente esa consulta que propone el presidente Gustavo Petro se cruzaría con un año electoral. Y eso sí me parecería que puede ser complicado, podría atizar la polarización y podría abrirse también la consulta para incluir otra serie de cuestiones que en momentos tan álgidos políticamente podrían simplemente añadirle un ingrediente innecesario en un país y en una situación política que va a enfrentar sin lugar a dudas a partir de este año y ya el próximo en forma una campaña política muy polarizada y muy atizada. Entonces, resumiendo, Juan Carlos, es viable, la Constitución y la ley lo permiten, es un mecanismo de participación ciudadana, pero quizás el momento no sea el adecuado y quizás la circunstancia amerite otra clase de soluciones por parte del presidente de la República. Muy bien. ¿Coincide con ese punto de vista Alejandro Rivera? Bueno, yo creo que el doctor Cifuentes ha planteado la legalidad, la constitucionalidad y la legitimidad que tendría el presidente de hacer una consulta. Aquí lo que hay que preguntarnos es si ese es el mecanismo idóneo para resolver el problema que hoy estamos enfrentando. Teniendo en cuenta que esto tendría unas implicaciones tanto logísticas, que algunos senadores lo han planteado en términos de costo, también vemos que podría generar unas dificultades poner a consideración de la ciudadanía la diplomacia. Sí, esto es, digamos, que someter a la democracia directa una iniciativa, también lo dijo Petro ahí en el principio de autodeterminación, él no consulta, pero la Constitución también le dio una legitimidad como jefe de Estado para llevar las relaciones internacionales. Yo creo que esto tiene unas dificultades que podría empeorar en términos de aranceles, en términos económicos. Yo creo que lo que hay que buscar acá es generar los canales diplomáticos por donde se trabajan esos temas. Veamos México cómo está trabajando y otros países de Centroamérica esta problemática, y Petro ha decidido hacerla una bandera suya, pues para agitar también su reconocimiento internacional. Veamos que cuando habla de Palestina y temas internacionales, cambio climático, él tiene una alza grandísima en sus redes sociales. Vimos que a través de esto que hizo, tuvo casi 45 millones de impactos y 500,000 votos de seguidores nuevos en X. Vemos que él juega lo internacional. Yo creo que hay que generar canales diplomáticos, generar un acuerdo que permita determinar los canales institucionales para garantizar la dignidad de los colombianos que se encuentran en Estados Unidos. Eso es loable, eso llama. Y si el presidente quiere con esto generar un sentimiento nacional y de construcción de nación, yo creo que no es el momento. Estamos en un año electoral, hay problemáticas más importantes para que centre esa energía y que surtan los canales diplomáticos como se deben hacer para generar un acuerdo que permite resolver ese problema. Marta, Alfonso, ¿cuál es su opinión? Bueno, pues creo que es una pregunta en medio de una conversación con el periodista, pero el mecanismo como tal sería muy difícil en un año electoral y en medio de una agenda legislativa muy apretada que hoy tiene el Congreso y el mismo gobierno. La consulta popular es una herramienta de participación ciudadana consagrada no solamente en la Constitución, sino además desarrollada y reglamentada en la Ley 134 de Participación Ciudadana. Es una ley de 1994. Gracias. Dice que debe establecerse una pregunta, es decir, yo no creo que ahí se pudieran meter más temas allá, pero tiene además un procedimiento y es que tiene que ir a Senado, ¿no? Y para que revise la pregunta, su conveniencia, el carácter de esta pregunta, organizar todo un proceso electoral que además tiene un costo importante en medio también de una situación fiscal del país muy difícil, así que yo realmente creo que él no lo está pensando como una iniciativa de gobierno, sino que sale en medio de una conversación con el periodista. O sea, yo realmente no le veo posibilidades a una consulta popular en la materia y creo como dicen quienes me antecedieron en la palabra, el doctor Gabriel y el doctor Alejandro, que sería peligrosísimo además. Si sale bien... Es que una pregunta para bien, pero si los sale colombianos mal, quieren que si vengan encadenados o no encadenados. Pero ya el pueblo colombiano votó no a la paz, entonces uno puede esperarse cualquier cosa en un proceso de estos. Bueno. Andrés Forero, ¿qué piensa del asunto? Yo creo que Marta, en cierta manera, pues plantea una de las preocupaciones que se tendría a propósito de la pregunta, porque no es que hayamos votado no a la paz, Marta. Yo claro que quiero la paz. Lo que pasa es que
esa forma en que negoció el expresidente Juan Manuel Santos, pues a mi juicio y al juicio de la mayoría de los colombianos que votaron ese plebiscito, pues realmente no satisfacía ciertas condiciones mínimas de justicia. Pero bueno, ese es otro debate, pero nos plantea cuál va a ser la pregunta que va a plantear el presidente de la República. Yo no estoy tan seguro, Marta, que él no vaya a intentar insistir en esto, porque el periodista le preguntó 2 veces y él se ratificó en que él estaría pensando en buscar eventualmente una consulta a propósito de ese tema. Y claro, si me preguntan, ¿usted quiere que los colombianos que son deportados de Estados Unidos a Colombia viajen en condiciones más dignas? Pues yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso, pues pensando que son personas que están siendo deportadas y que no tienen ningún antecedente criminal. Pero la cuestión, Marta, es que lo que uno siente de parte del presidente de la República es que ante la crisis, ante el caos, ante la debacle en el frente interno, como decía Alejandro, pues él está buscando la forma de desviar la atención. La crisis del Catatumbo, pues el presidente en cierta manera, pues vimos cómo se fue de viaje a Haití antes de sacar los decretos de conmoción interior. Pero también es un asunto de legitimación, pero espera, Marta. Entonces, en ese momento, el presidente decide irse de viaje en plena crisis del Catatumbo y se va de viaje. Y después, lo que vimos es que él prefiere sacar provecho y rentabilidad política de una eventual confrontación con los Estados Unidos sin importarle los costos para la economía nacional. Entonces, ahí estoy de acuerdo contigo, estamos en una situación fiscal muy difícil, están diciendo los medios de comunicación con un reporte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que tendríamos funcionamiento de esa importante rama de las fuerzas militares solamente hasta julio de este año, y pues el presidente, en lugar de ver de qué manera garantiza, por ejemplo, eso, cómo garantiza el tema de la salud. Tuviste la orden que le dio la Corte Constitucional para evitar que se sigan presentando interrupciones de tratamientos, que le sigan negando los medicamentos, etcétera, etcétera, y el ministro se niega a hacer absolutamente, se niega y se queda cruzado de brazos ante esa situación, y el presidente ahora está pensando en gastarse, no sé cuánto será. Usted, doctor Gabriel, posiblemente se acuerda. Yo me acuerdo que cuando el hoy ex senador Humberto de la Calle estuvo en esa consulta, en ese momento, hace ya prácticamente 8 años, fueron 300.000 millones de pesos. Seguramente eso es un poco más alto hoy por hoy. Entonces, ¿esa plata de dónde la vamos a sacar? Además, el presidente ha dicho que si los Estados Unidos insisten en mantener las condiciones de deportación que existían antes del impasse, pues Colombia estaría dispuesto a enviar aviones y eventualmente cruceros. Otra vez, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Claro, si tuviéramos plata que nos sobra, pues podríamos buscar la manera de garantizar eso, pero cuando no hay tratamientos, cuando no hay medicamentos, pues yo sí creo que tiene que haber una racionalización del gasto, y lamentablemente el presidente, pues ante ese fracaso evidente, ese fracaso rotundo en la política internacional en materia de salud, en materia energética, en materia de seguridad, pues lo que está buscando es desviar la atención sin importarle las consecuencias en materia, por ejemplo, económica, de destrucción de empleo. Estaba viendo aquí que si se calcula que los colombianos que podrían ser deportados, no sé si la cifra la daba tal vez ahí Félix de Bedú, pueden ser 53.000, de modo que si hubiera que contratar aviones, tendrían que haber 353 vuelos. Eso es a $2.000, a 2.000 millones de pesos vuelo. No, pues los 3 vuelos, 2.200. Sí, bueno, pues no sé. Eso $700, $700 ¿por cuánto? 353. No, serían 353 vuelos. Y son 2.000 millones de... ¿Cuántos? 2.000 millones de pesos por vuelo, tengo entendido, ¿sí? No, lo que han mostrado fue que eran 2.200 millones por los 3 vuelos que se presentaron. Los 3 primeros, sí, exactamente. Entonces eran cerca de 700 millones de pesos, y al multiplicar eso por los 353 da cerca de 117.000 millones de pesos. Bueno. Óiganme, hay otro asunto que quería preguntarles a propósito de la manera como el presidente Petro le ha respondido a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, en esos tweets, incluso en la entrevista con Félix de Bedú, en donde él compara la ideología de Trump con la de Adolfo Hitler, lo dice clarísimamente. Él ha llamado a Trump nazi en algunas otras ocasiones, ha sugerido que piensa como un nazi. En México, y aquí quiero hacer la comparación, México sería el país de América Latina más afectado por las sanciones de Estados Unidos, es país vecino de territorio estadounidense, tiene una frontera de 3.000 kilómetros. El presidente Trump dijo que les iba a subir los aranceles un 25%, pero hoy decidió aplazar eso 30 días porque la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que iba a mandar 10.000 hombres a la frontera para tratar de evitar que pase el fentanilo y para tratar de impedir que haya más inmigración irregular a los Estados Unidos. Pero no solo eso, Trump, en el documento de la Casa Blanca,
en donde impone las sanciones, dice que el gobierno mexicano, atención, está vinculado a los carteles de la droga. Oigan ustedes el tono con el que les respondió Claudia Sheinbaum anoche en televisión al presidente Trump, hablándoles a los mexicanos. O sea, que hay algunos apartes. Esta medida del 25% de los aranceles tiene efectos para ambos países, pero tiene efectos muy graves para la economía de los Estados Unidos, pues va a elevar los costos muchísimo de todos los productos que se exportan de México hacia los Estados Unidos. Va a tener un 25% más de costo. Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. La soberanía no se negocia. Y también digo que si ellos quieren actuar, no deberían fijar su mira en México, sino en su propio país, donde no han hecho nada para parar la venta ilegal de esta y de otras drogas. La pregunta es la siguiente: ¿no sería más efectivo protestar contra Estados Unidos por los canales diplomáticos o con ese tono con el que está hablando Claudia Sheinbaum, que por lo menos hoy logró aplazar los aranceles? ¿No sería más efectivo que el presidente Petro se fuera por ese camino en lugar de tildar a Trump de nazi? Sea verdad o no, pues Trump es el hombre más poderoso del mundo y es, como dicen algunos, como buscarle pelea al matón del barrio. ¿No creen ustedes que ahí debería haber un cambio de tono, por lo menos? Alejandro Rivera. Sí, yo creo que más que manejar la diplomacia del país y las relaciones internacionales a través de la opinión pública, que puede ser una forma, pero vemos lo que genera, las reacciones del presidente, mire lo que generaron en términos económicos, políticos y lo que costó recomponer eso en estos días, que hubo hasta intervención, dicen, del presidente Uribe y otros. No es necesario generar estos ejercicios mediáticos teniendo los canales diplomáticos que se han consolidado históricamente a través de llegar a acuerdos que permitan no solamente llevar unas relaciones en lo que se podría plantear en la libre autodeterminación de los pueblos de tú a tú, entendiendo que Estados Unidos pues es una potencia y tiene pues unas dificultades diferentes a las nuestras, pero yo creo que los canales son los diplomáticos, generar un acuerdo de cómo van a llegar los colombianos, pero el presidente Petro cada vez que tiene una dificultad no puede sacar y hacernos pedagogía con la Constitución. Estuve aquí hace como unos 4 o 5 meses, iba a lanzar una constituyente cuando no lograba sacar algunas de las iniciativas que tenía en el Congreso. Hoy habla de otra consulta popular y, como les digo, a nivel internacional esto les renta muchísimo, pero yo creo que los canales son diplomáticos como se deben hacer. Con el canciller Leiva, digamos que no era lo más perfecto, pero se manejaba algo. Y con el canciller Murillo se logró consolidar unas relaciones importantes y ahora pues ahí está la duda con una persona inexperta como Laura Sarabia y otros. Puede ser que no confía y prefiere manejar por Twitter las relaciones internacionales. Marta Alfonso. Pues yo también creo que la diplomacia es para eso está construida, para construir de manera muy diplomática las relaciones, sobre todo en materia de negociaciones internacionales, de diálogos con otros países. Es un arte, dicen algunos. Pero también creo que el tono lo está poniendo el presidente Trump. Es decir, él es el que está poniendo una dinámica en las relaciones internacionales agresiva, ofensiva, y que pues termina generando, porque esto no es solamente una situación con Colombia, o sea, también es una situación con aliados estratégicos de su propio corredor geopolítico, México, Canadá, ¿cierto? México, Estados Unidos, Canadá, con la Unión Europea, o sea, está poniendo este nivel a nivel global, este nivel de discusión y ese nivel, creo yo, que desborda la diplomacia o no diplomático. Lo cierto, creo yo, que hay que plantear acá es que en medio de una situación que es difícil, que desborda la diplomacia, el presidente Petro ha logrado cosas, ¿cierto? O sea, yo siento que creo que fue una victoria en últimas que haya logrado un acuerdo para un trato digno a nuestros connacionales que son deportados, y en últimas termina poniendo una discusión de carácter global. Igual, después del show le tocó aceptar todo lo que le dijo Lo que Trump. pasa es que, y que es lo que yo creo que está relacionado con la consulta popular, es a lo que se refiere el presidente, no consultarle a la gente si quiere que deporten de manera
manera digna y no a los colombianos, sino poder hacerle un quiebre al acuerdo de deportación que se ha firmado entre Colombia y los Estados Unidos, que es tremendamente leonino para los colombianos. O sea, hay unas condiciones casi que pactadas de maltrato en este acuerdo de deportación. Pero mire, yo lo que curioso, supongo es que eso es lo doctora, que iría a la consulta popular para que desde un mecanismo democrático y constitucional se le pueda hacer el quiebre a un trato indigno que nos están pero dando. mire lo curioso de la medida, porque entonces Colombia manda los aviones, el gobierno de Trump dice, bueno, no, pues que paguen los gobiernos, nosotros vamos a deportar, pero que cada país ponga sus aviones y ponga su presupuesto para hacer eso. Lo que pasa es que, claro, por supuesto yo creo que es una cosa que en términos fiscales hoy para el país es insostenible, pero lo que genera de fondo es un debate sobre las condiciones de la deportación. Si usted deporta como Estados Unidos colombianos para aquí, depórtelos en condiciones dignas y lo pone sobre la mesa en medio de un acuerdo leonino de deportación que está afectando al pueblo colombiano, a los migrantes colombianos. Entonces yo lo que digo es, en medio de una confrontación por redes sociales, el presidente Gustavo Petro termina poniendo en la mesa una discusión sobre algo que se negoció, que se acordó de una manera muy desventajosa para el país y lo está poniendo además en la opinión. Por eso te decía, Andrés, ahorita que es también un asunto de legitimidad, es decir, lo que está cuestionando el presidente Gustavo Petro y poniendo sobre la palestra pública, y es imposible pues que alguien diga no, pues que los deporten en esas condiciones, es las condiciones en que se negoció un acuerdo de deportación para Colombia. Y eso me parece que políticamente es súper importante. Andrés Forero. Pero no, Juan Carlos, una cosa a propósito de lo que está diciendo Marta. Marta, no, mira, esas condiciones, y yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que se deben buscar los mecanismos para mejorarlas, pues no son nuevas. De hecho, el gobierno norteamericano anterior decían que durante creo que era solamente el año 2024, había deportado 14.000 colombianos en las mismas condiciones. Y el presidente Petro, salvo creo que en una ocasión en el año 23, pues se había quedado callado ante esas condiciones. Entonces por eso yo te decía que realmente aquí pues es una dignidad selectiva. Él se ha quedado callado, por ejemplo. Lo que pasa es que venían 26 niños esposados. Espérate. Eso genera la reacción. No. Y también venían niños esposados en el pasado, Marta. No, pero en no sé si es que hubo información que el presidente tuvo en esta ocasión. Lo que ha dicho el presidente de la República es que él no sabía. ¿Quién se aguanta una cosa Eso es lo que él ha dicho. Él ha dicho ahora en la entrevista con Félix de Bedú, él dijo que él no estaba enterado de las condiciones en las que estaban siendo deportadas las personas. Entonces, bueno, ahí entonces hay una falta de parte de él de no estar pendiente de lo que sucede. Pero bueno, lo que yo digo es, hay cierta selectividad en la indignación de parte del presidente de la República. Se habla de cerca de 40.000 colombianos que fueron deportados, detenidos en el caso de México, y se ha quedado callado. Los maltratos sobre todas las mujeres han sido completamente indignos y el presidente de la República se ha quedado completamente callado. Entonces, yo lo que veo es que hay un afán de desviar la atención de la realidad nacional. Entonces, fíjate en esto, Marta, porque tú decías, es que Trump, sí, y estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con las posiciones que asumió Trump a propósito de México, de Canadá y de China. Yo no soy partidario de esas guerras comerciales. Creo que, como decía la presidenta Sheinbaum, al final terminan afectando a todos los países. En buena hora, y celebro que el día de hoy se hayan frenado, por lo menos por un mes, esas medidas para Canadá y para México, pero Colombia no estaba en discusión. Y por cuenta de unos trinos erráticos escritos a las 3 de la mañana, sabe Dios en qué estado, el presidente puso a Colombia a las puertas de una guerra comercial con su principal aliado en materia económica. Pero ya las amenazas venían de antes. No con el caso de Colombia, con el tema de tarifas. Pero además una cosa, Juan Carlos, entonces el presidente saca un trino, creo que fue a las 3:10 de la mañana, y dice que había que recibir a los deportados con flores. Había autorizado su gobierno que vinieran, que los ayudáramos a recibir con flores y con banderas. Y a los 30 minutos sale y cambia completamente de discurso. Entonces, yo sí prefiero, Juan Carlos, a pesar de las diferencias ideológicas que puedo tener con Lula, a pesar de las diferencias ideológicas que puedo tener con Sheinbaum, presidentes que se toman en serio las relaciones internacionales de sus países, que las manejan con profesionalismo y a través de los canales diplomáticos y no a través de cuentas de redes sociales a horas de la madrugada. Muy bien, Gabriel Cifuentes. Juan Carlos, yo creo que voy a dar un paso atrás y creo que la situación de Colombia y la de México no es comparable, no es la misma por varias razones.
Lo primero, por el peso que tiene México para Estados Unidos y el peso que representa Colombia para Estados Unidos. Y eso cambia absolutamente los canales de diálogo, el tipo de diálogo, el tipo de discurso que se puede tener. Comenzando que Colombia no tiene una balanza, Estados Unidos no tiene una balanza deficitaria con Colombia como sí lo tiene con México y con Canadá, razón por la cual el presidente Trump tiene más incentivos de golpear la mesa con esos dos países y verdaderamente llegar a una negociación. Con Colombia es más marginal el interés que puede tener Estados Unidos, pero creo que la segunda diferencia radica en el tono con el cual cada gobierno ha asumido la posición con Estados Unidos, que definitivamente es un jugador que vino a golpear la mesa, a imponer condiciones en cabeza de un presidente también errático, que está acostumbrado a negociar a las malas y a poner las condiciones para sacar lo que él quiere, ¿sí? Pero aquí yo sí creo que el discurso del presidente Petro ha estado más enfocado en el auditorio interno. Creo que el presidente Petro, a diferencia de como vimos a Sheinbaum ayer o antes de ayer en la intervención que hizo, no estaba asumiendo la posición de jefe de Estado, sino que estaba asumiendo una posición política. Y esa posición política la hace para generar un debate interno y para posicionarse como un líder regional, que va a quedar muy difícil después de la salida de Sheinbaum, de la Trudeau, cancelación de Lula, del encuentro en Honduras. En fin, mientras que pues el discurso de Sheinbaum, el discurso de Trudeau tiene que ser mucho más pragmático, porque están en riesgo de entrar en recesión a los 2 meses de que se implementen las tarifas. Sin embargo, yo creo que la conclusión de esto es que el resultado también es distinto, y el resultado es que mientras en México y en Canadá ha habido un llamado a la unidad, en Colombia la salida del presidente Gustavo Petro lo que ha hecho es volver este tema un tema de polarización, o un nuevo tema de polarización, donde ni siquiera frente al trato objetivamente indigno que Estados Unidos y otros países le dan a nuestros connacionales, no es un factor de unión política, sino de división. ¿Por las formas utilizadas por el presidente? Pero justamente eso es lo que estoy diciendo, Alejo. Mientras que un discurso como el de Marta Sheinbaum llama a la unidad, es pragmático, es tranquilo, es pausado, el discurso del presidente Petro sigue teniendo como objetivo no el mantenimiento de las relaciones internacionales con un grado de pragmatismo, sino que es un discurso orientado al debate político interno. Y ahí yo creo que sí se comete un error, porque no se están midiendo las consecuencias que pueda tener eso para Colombia. Bueno, tengo que ir a una pausa y ya volvemos, 8 en punto de la noche. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Marta Alfonso, Gabriel Cifuentes, Andrés Forero y Alejandro Rivera Camero. Hay noticias sobre el presidente Gustavo Petro, sobre una presunta ubicación del ELN en el Catatumbo y sobre un tuit. Alejandro Villegas, ¿qué fue lo que pasó? Pues es un mensaje críptico, no hemos podido entender a qué se refería o qué intenciones tenía el presidente de la República exactamente enviando este mensaje, que lo hizo sobre el mediodía de ayer domingo. Y hay una imagen que le acompaña allí a ese trino de Google Maps con un pin de estos rojos señalando el lugar exacto de la vereda Puerto Barrancas. Esto es en Tibú, al lado del río Catatumbo. Y dicen los expertos en materia de seguridad que allí se concentran gran parte de los enfrentamientos que se están dando entre el ELN y las disidencias de las FARC. Incluso el diario El Tiempo dice que hubo malestar al interior de las fuerzas militares, que ellos están haciendo un esfuerzo gigantesco para que el presidente de la República estuviera compartiendo información que es confidencial. Incluso el exministro Juan Camilo Restrepo, que además participó en los diálogos fallidos en el gobierno Santos con esa guerrilla, se preguntaba si esto había sido un tema errático del presidente de la República o si obedecía a una traición a la patria. Incluso llegó a hablar de esos términos. Eso Iragorri en lo que va, y por supuesto el debate político ha estado encendido. Aquí incluso el doctor Forero se preguntaba, compartiendo el trino del presidente, a Petro, Gustavo, están advirtiendo al ELN sobre acciones militares de nuestras Fuerzas Armadas en su contra. ¿A qué juega el presidente favoreciendo con información sensible a los verdugos del pueblo colombiano? Se preguntaba el doctor Forero. Doctor Forero, ¿y usted a qué cree que juega, para emplear sus palabras, el presidente con esto? Pues la verdad no sé, Juan Carlos. Una claridad más a propósito de las cifras que habíamos dado antes. Hice bien el cálculo y son cerca de 260.000 millones de pesos. No eran 114.000, sino 260.000. Lo de los vuelos, o no sé si los va a traer en cruceros finalmente. ¿Un crucero cuánto valdrá? Debe costar mucho, ¿no? Esa es una tarea para la próxima vez que vengamos. Pero caben más.
El crucero cabe en 6.000. Claro, caben 2.000, por lo menos. Sí, van a hacer una consulta para ver si vienen en avión o en barco. Habría que ver cómo se hace, pero pues habría que pagarle alimentación durante los días que vendrían, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es otra discusión. Juan Carlos, pues la verdad es que sí, uno no entiende. Y la verdad es que esta es la segunda vez que sucede algo parecido. La primera vez había sucedido con la cuenta de la Presidencia de la República, cuando estaba en el Consejo de Seguridad en Norte de Santander, no recuerdo en qué lugar específicamente, y había un mapa que tenía una leyenda de que supuestamente era secreto, creo que era la palabra que se utilizaba, y lo publicó la Presidencia de la República, el presidente de la República lo reposteó. Finalmente, después de que varios advertimos, denunciamos esa situación bastante compleja, pues la Presidencia decidió borrar este trino. Y lo mismo sucede el día de ayer. La verdad es que los domingos se están volviendo bastante intensos con pues los trinos del presidente, uno a las 3 de la mañana, ya después el otro no fue tan temprano, pero pues fue igualmente preocupante y alarmante, porque no se entiende qué es lo que estaba haciendo el presidente enviando ese tipo de información y después la termina borrando. Y en el trino inmediatamente siguiente, él básicamente pone en pie de igualdad, modificando ligeramente una cita del Libertador que dice: maldito el soldado, dice el Libertador, que dirige sus armas hacia el pueblo, y el presidente habla de guerreros para incorporar también a los terroristas del ELN, poniéndolos en pie de igualdad con nuestra fuerza pública. Entonces, la verdad uno no entiende, y a veces yo pues también me preguntaba ayer si este último de los aurelianos no está siendo un agente doble. Bueno. Alejandro Rivera, ¿qué opina del tema? Sí, yo creo que el presidente quería demostrar también conocimiento de dónde se encontraban ubicados los campamentos de estas guerrillas. También enviar un mensaje, pero es errático en la medida que si sabe es actuar. Y yo creo que está actuando tarde, cuando la Defensoría ya tiene unas alertas, hubo mucho tiempo para que pudiese contener o retener un poco lo que iba a suceder en el Catatumbo, que es una tragedia, y si quisiera avisar de algo, pues yo creo que lo haría por otro medio. O sea, es como muy peliculesco con un creer trino. Que por ahí le va a avisar a la guerrilla. Parece como lenguajes de la mafia, como medio raros. Yo creo que podría avisarles por otro lado. Yo creo que aquí lo que está demostrando es que se debe consolidar también una comunicación efectiva en términos de la seguridad. No se puede seguir manejando la seguridad del país también a partir de esto. Pero yo creo que hay que reconocer y analizar que la estrategia de paz total del presidente ha fracasado. Yo creo que su estrategia de romper las guerrillas y dividirlas le está saliendo súper mal. Haber dividido al ELN con los comuneros del sur para desmovilizarlos, haber roto las disidencias del Estado Mayor, romper la segunda Marquetalia, o sea, fue un problema más difícil para dialogar, y yo creo que este es el resultado y la herencia del señor primer comisionado que estuvo, ahorita no me acuerdo el nombre, creo que con Danilo. Esa es la tragedia que deja Danilo por falta de carácter y de no poder generar un proceso de articulación real. Y yo creo que aquí lo que hay que hacer, esa estrategia de división falló, le quedan 16 meses, no creo que muestre ningún resultado aparte de lo que puede mostrar con los comuneros del sur, un poco lo que está haciendo ahorita con la nueva guerrilla esta que se divide en la segunda Marquetalia, pero aquí vemos es un error, y el ELN plantea en su ofensiva que obvio hay que condenarla, más de 30.000 desplazados, la tragedia humanitaria que estamos viviendo, pero ahí le mandó un mensaje también de que le ha incumplido lo que pactaron, que no sé qué fue lo que pactarían en privado. Gabriel Cifuentes, ¿qué piensa del tema? Pues el presidente es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de policía, militares, y como tal tiene que actuar. Y yo creo que un comandante en jefe no puede hacer uso de las redes sociales para estar mandando mensajes de seguridad nacional, que además pueden poner en riesgo a la tropa, pueden poner en riesgo a la población, pueden poner en riesgo la estrategia y la ofensiva de contención, justo en momentos en donde se ha decretado una conmoción interior para fortalecer a la fuerza pública en el territorio. Entonces, yo creo que ese rol, y yo entiendo que el presidente usa sus redes sociales de manera autónoma, pero creo que hay temas como las relaciones internacionales, la seguridad nacional, donde debería haber un filtro mayor. Y el hecho de que él haya eliminado ese trino, no sé si es porque se dio cuenta o porque efectivamente, como dicen mis compañeros, quería mandar un mensaje y qué tipo de mensaje era. Pero yo creo que la situación de orden público es ya de por sí lo suficientemente delicada como para añadirle un ingrediente que nuevamente genera polémica, genera desazón, genera inquietud, y que además de eso genera una desestabilización
estabilización de la tropa y de los hombres que están protegiendo la seguridad de los más de 53.000 desplazados a la fecha que reporta la Defensoría del Pueblo. Yo creo además que el presidente no ha querido tomar una decisión que ya ha debido tomar con esta situación en Catatumbo, y es no solo la suspensión, sino la ruptura definitiva con el ELN y verdaderamente una recomposición de la estrategia y el plan de seguridad, que todavía no es claro. Así que, Juan Carlos, yo creo que uno no puede jugar a los trinos con la vida de la tropa, de la población, y creo que esta clase de errores, esperaría pensar que fue un error del presidente, verdaderamente pueden resultar muy costosos y son absolutamente condenables y reprochables. Marta Alfonso, ¿cuál es su punto de vista? Sí, pues también me desconcierta mucho, pero también creo que hay un mensaje durísimo del presidente también de decirles: yo sé dónde están, tenemos inteligencia militar que nos permite ubicarlos y no bombardeamos, es porque no es el lenguaje de este gobierno. Yo creo que este gobierno, pues bueno, yo no me imagino un gobierno como el del presidente Gustavo Petro tomando las decisiones extremas por la fuerza, que terminan siempre además afectando más a la población civil que a los mismos guerreros. Así que me parece que es un mensaje desafiante al ELN, decirles: tenemos la inteligencia militar para saber dónde están, entonces ustedes sabrán a qué atenerse. Pero sí, es desconcertante el mensaje. Quisiera plantear algo que me parece que hay que tener en cuenta en este contexto. Yo escuché con mucha claridad, con mucha atención a la Defensora del Pueblo en su exposición el día que se convocó la sesión de Cámara de Representantes para discutir la conmoción interior. Y si bien hay unas alertas tempranas, ella misma decía que era una cosa extraordinaria esto que estaba sucediendo. ¿Quién se va a imaginar que una guerrilla que tácticamente ha utilizado es el ataque contra la infraestructura, de repente vaya a empezar a actuar contra la población civil? La magnitud del ataque del ELN yo creo que era inesperado, pues es una guerrilla que lleva 50 años en este país y ha sobrevivido década tras década, y creo que el cambio de la estrategia hoy desconcierta al mundo, al país, al gobierno, a la misma fuerza pública, pero aún así lo que creo y les está diciendo con ese tuit que después fue borrado es: sabemos dónde están y negocian, o tocará agudizar las estrategias de confrontación. Muy bien, 8:15 y el siguiente tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas. Perdón, Andrés Forero quería intervenir, adelante. No, Juan Carlos, una cosa a propósito de lo que decía Marta. Yo también estuve muy pendiente de lo que decía la señora defensora, y básicamente ella desmintió, y lo dijo así, a muchas de las cosas que estaba diciendo el gobierno nacional. En particular recuerdo la ministra de Justicia, que había dicho que esas eran unas alertas prácticamente generales. Y la verdad es que no. La alerta del 15 de noviembre era una alerta muy clara y de inminencia. Y es verdad que ella dijo que se había desbordado por encima de lo esperable, pero a pesar de que había una alerta de inminencia, el gobierno se quedó de brazos cruzados y básicamente se quedó contento con haber adelantado una reunión por Zoom, creo. Entonces, yo entiendo que hay una situación muy crítica. Hay que decir que pues esto no surge con este gobierno necesariamente, pero este gobierno sí lo terminó agravando, porque con esa que decía Alejandro, errática política de paz, pues la verdad se embolató la política de seguridad, y hoy tenemos 50.000 desplazados, y lo decía la señora defensora, esta es la cifra más alta de desplazados en un solo evento desde el año 97, y en solamente 2 semanas de enero ya se superó la cifra de todo el año de 2024. Bueno, Alejandro Villegas. Es un mensaje también velado, pero esta vez de otro que había sido aliado del presidente de la República, Álvaro Leiva Dural, el mismo canciller para la paz,
que se la jugó a fondo por el presidente de la República, lo acompañó en los 2 primeros años de su administración y, como todos sabemos, terminó apartado por cuenta del lío de los pasaportes. Pues envió un mensaje en las últimas horas diciendo lo siguiente: el jueves 30 de enero pregunté por este medio si el domingo 26 del mismo mes había sido un día fatídico para Colombia. Agregué mediante preguntas si se trataba de una tragedia o una comedia con elenco de segunda o de tercera. Recuérdenlo, terminó siendo una tragedia. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando apenas unos días después alguien del elenco fue ascendido a las máximas alturas del Estado? Alguien a quien por mala suerte conocí. En un momento dado me acerqué al abismo de su alma. Allí asustan. ¿Ascendió porque conoce demasiados secretos no santos de hechos de los cuales hizo parte y lo está cobrando? ¿Lo afirmo yo? No, lo dice la calle. Mejor dicho, es Voz Populi, el dicho completo, Voz Populi, Voz Dei. ¿Y para qué decirnos mentiras? Afuera lo saben. Todo esto explica la pregunta que hiciera en el mensaje el 30 de enero. ¿Será el anticipo de algo más de fondo para lo cual los colombianos nos debemos preparar? Ahora la pregunta, doctora Marta Alfonso, es... que arranca conmigo. Bueno, no, entonces si quiere le voy al doctor Cifuentes. Doctor Cifuentes, usted haga la antesala. ¿El doctor Leiva, para decirlo de manera muy franca, se está volteando? No sé si se está volteando, porque yo que conozco al doctor Leiva sé de sus profundas convicciones y del apoyo que ha manifestado este gobierno. Incluso se echó de encima el bulto de los pasaportes que le costó la suspensión de la Procuraduría. Creo que hasta la expedición de este trino y del domingo no se ponía en duda la lealtad que ha tenido el ex canciller con el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero sin lugar a dudas, tanto el trino del domingo pasado como el que se conoció esta mañana dan cuenta de una crisis al interior también de las filas de las personas que apoyan al gobierno. Yo creo que aquí no hay una visión monolítica dentro de la izquierda. Yo creo que hay decisiones que han sido extremadamente cuestionadas y que son cuestionables. No se sabe a quién estaba haciendo referencia. Todos dicen que Laura Sarabia, yo no sé si... Puede, pero el nombramiento de Laura Sarabia se conocía desde hace tiempo. Lo que se vino a saber hoy era el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de gabinete, cosa que sí parecería ser algo impresentable dentro del círculo más cercano del presidente, pero independientemente, además, porque si dejó la duda quiere decir que no quiso decir con nombre a quién se refería, pero lo que sí denota es una crisis que está siendo motivada y que es suscitada por una serie de decisiones que parecerían ser incomprensibles y que están rodeadas de este halo de dudas frente a los temas de la financiación de la campaña. Entonces yo sí creo que este mensaje del ex canciller Álvaro Leiva, que ha sido leal, debe ser un campanazo de alerta también en Palacio para decir qué está pasando, que incluso las personas más leales que creyeron en el proyecto, que se jugaron su seguridad jurídica para proteger al presidente, están cuestionando al primer mandatario. A Armando Benedetti lo llamó drogadicto, ¿no? Cuando se conocieron esas grabaciones de Armando Benedetti. Doctora Marta Alfonso, ¿se está volteando Leiva? Pues no, yo coincido con el doctor Gabriel. A mí me parece que hay cosas en el gobierno que son muy difíciles de entender y de respaldar, y él, que conoce por dentro la dinámica de gobierno, seguramente pues dice: aquí hay que salir a cuestionar también cosas, como creo que han salido muchas personas a cuestionar. Lo cierto es que alrededor, además de un ministerio que él conoció, el Ministerio de Relaciones Exteriores, un cargo que él ejerció, pues seguramente explota, sale de él un sentimiento profundo de frustración y de angustia frente a lo que puede pasar allí. Creo yo que por eso sus expresiones, pero yo también confío en la lealtad de Leiva. Es un hombre, un demócrata de años atrás, incluso enfrentando a su propio partido desde hace muchos años por defender procesos de paz, por defender derechos individuales, libertades democráticas. Es un tipo progresista y en esa medida creo que está hablando desde una angustia
por lo que sucede dentro del gobierno tremenda. Doctor Rivera, ¿usted tiene la misma lectura? ¿Que ese sapo no se lo quiere tragar Leiva? Yo creo que tiene algo de lo que ha planteado el doctor Cifuentes y también la compañera Marta, y es hay un poco de dolor, se siente en lo que escribe, un poco de resentimiento, y también hace evidente algo a través de un relato que parece que uno, sin que diga los nombres, trata de inferir de qué está hablando, y se refiere también a quién está hoy en la silla que él estuvo después de Murillo, y advierte cosas que cada vez pues, son menos secreto, y que vemos que el Petro se encuentra como secuestrado entre los mismos secretos y rumores que él dejó construir y que no le dejan manobrear en muchas cosas, y que le han generado un poco de pérdida de autonomía a la hora de nombrar la gente que quiere estar a su lado. Y eso es claro, yo sí siento que está secuestrado por los secretos de Sarabia y Benedetti y otros que no lo dejan ser autónomo en muchas de las decisiones que están. Yo creo que Leiva, más que voltearse, porque nunca lo vi como un petrista furibundo, en sus convicciones de pronto tiene algunas similitudes y coherencias con lo que él plantea en La Paz y como ve la política nacional, y creo que se le presentó una oportunidad en este ministerio que yo creo que su verdadero rol hubiese sido más bien el de un comisionado de paz que conoce bien y que ha podido generar, digamos que unas articulaciones importantes, y creo que Leiva es una persona valiosa, ahí habla con un dolor, se siente como lejos tal vez de muchas de las decisiones de eso que hoy se está dando en la Casa de Nariño, y yo creo que por el bien de los colombianos y de todos, esperamos que pues esta muchacha Sarabia pues se rodee bien y que nunca se ha visto pues que nombraran a alguien. Lo de Leiva pues se veía un poco, pues no como tan acertado, pero pues es una persona de una estatura y una proyección y de un bagaje y una experiencia que uno decía del canciller, pero es que esto que está sucediendo sí rompe con cualquier... Dice usted es por la edad, por la No, juventud. ni siquiera por la edad. Yo tenía entendido, yo no sé si que fue que entendí mal, pero existe una cosa que se llama la carrera diplomática, y más o menos pues tiene que tener alguna coherencia pues para estar en un cargo de estos, y vemos que esto nunca había sucedido en Colombia, que eso es como una rosquilla que uno ve que se forma y van llegando a estos cargos, pero esta vez sí salió de todo. Sí ha habido muy pocos, yo creo. Muy pocos, pero los que pero no a este nivel de sin embargo, el nombramiento del vicecanciller hoy de Mauricio Jaramillo, pues es un experto en relaciones internacionales, profesor de relaciones internacionales. Que había escrito hace un par de días que ojalá no llegara Laura Sarabia como canciller. ¿Ella? No, el DPS. No, el DPS hace ya como un año, creo. Entonces esperamos que le vaya bien por el bien de todos. Olvidan todos los cargos que ha ocupado Laura Sarabia en este gobierno. Los que le faltan. Pasó de trabajar en una unidad de trabajo legislativo en el Congreso a pues llegar a ser canciller en cuestión de 3 años. Pues Alejandro, yo a propósito de lo que está sucediendo con Leiva, pues la verdad, como decía Gabriel, pues Leiva fue uno de los incondicionales del presidente, más allá de que haya tenido una procedencia un poco distinta, que él pues ha tratado de posar de conservador, etcétera, etcétera, pues él decidió asumir una situación jurídica bastante compleja. Creo que se le arregló un poco después de que Thomas Gregan Sons decidió desistir de la demanda, pero él, recordemos que había dicho que lo notificaran en la tumba, que a él no le importaba. Pero después de eso, pues él había tenido como una relación cordial con el presidente, seguía defendiéndolo, incluso cuando ya no hacía parte del gobierno, y yo sí creo que, pues no sabemos si es a propósito de Laura Sarabia o a propósito de Armando Benedetti. Dos nombramientos que han sido muy cuestionados por personas cercanas al presidente de la República. Acordémonos que cuando llegó Benedetti a ser asesor, no sabemos a asesorar qué, varios ministros aparentemente pues le mostraron su insatisfacción al presidente en el marco de un consejo de ministros. Yo me imagino que esos ministros no están muy contentos cuando le están diciendo que el jefe de gabinete va a ser Armando Benedetti, y pues lo que muestran es que pues sí, se están fracturando, y eso posiblemente está evidenciando que nos acercamos a las elecciones. Bueno, nos quedan 4 minutos de programa. La pregunta es la siguiente: ¿les parecen apropiados los nombramientos como vicecancilleres de Daniel Ávila y Mauricio Jaramillo Jacir, o les parece un error? Gabriel Cifuentes. Es que yo creo que ahí había habido muchas críticas por el nombramiento de Daniel Ávila, que es y que se sigue surtiendo la tradición en la Cancillería que uno de los dos viceministerios esté a cargo de un funcionario de carrera diplomática, cosa que el señor Daniel que viene además de la Embajada de Estados Unidos, que es una embajada crítica en estos momentos de relación con el gobierno de Trump, pero que había sido criticado por ser cercano al gobierno de Iván Duque y por las amistades con la derecha y con la oposición.
Entonces llega una persona con experiencia diplomática que conoce la embajada en Estados Unidos y por el otro lado se compensa con un vicecanciller más afín ideológicamente al gobierno, defensor progresista a ultranza, pero que también conoce muy bien de la política internacional. Uno puede estar o no de acuerdo con Mauricio Jaramillo, pero pues es un tipo, serio, que conoce, es un tipo honesto, y yo creo que ahí va a tener un balance y va a tener un equipo que por un lado le va a ofrecer ese bagaje diplomático y por el otro lado el discurso progresista en términos de relaciones internacionales. Muy bien, Marta Alfonso, 30 segundos. Creo que el nombramiento de Mauricio Jaramillo Jazir es acertado. Coincido también con el doctor Gabriel en su lectura, y es que se conforma un equipo con experiencia y con postura política de gobierno. Es decir, hay un equilibrio allí que seguramente va a permitir solventar cualquier dificultad con la experiencia que pueda haber en la cabeza de sector. Confío en que esto nos permita un ejercicio de fortalecimiento de la diplomacia del país, es fundamental, que permita también una lectura mucho más amplia y multilateral de las relaciones internacionales de nuestro país. Yo durante estos 2 años he estado esperando que haya una lectura mucho más moderna, mucho más multilateral, menos dependentista de un solo país, y espero que esta sea la oportunidad de ese equipo que se nombre allí. Andrés Forero, ¿qué opina? Pues Juan Carlos, yo estoy de acuerdo con que el profesor Jaramillo Jazir pues es una persona que sabe de temas internacionales. Lo que pasa es que pues lo han presentado en RTBC como un analista independiente, y obviamente pues sí tenía una posición bastante sesgada a favor del gobierno nacional, y espero que, entendiendo su nueva responsabilidad, pues sea más cuidadoso en los mensajes que manda a través de las redes sociales. Y creo yo, como decía Gabriel, que pues esto compensa en cierta manera pues el hecho de que hayan nombrado al otro vicecanciller, Dávila, que pues es una persona que efectivamente viene de la carrera diplomática. Y cierro con esto, Juan Carlos, a propósito de lo que hablábamos antes, y es que sí, la verdad es que yo me uno a lo que dice el ex canciller, y uno no entiende qué es lo que tienen Laura Sarabia y el señor Benedetti en términos de secretos del presidente para que siempre caigan parados a pesar de todos los escándalos que lo rodean. Muy bien, últimos 30 segundos, Alejandro Rivera. Sí, yo creo que hay un equilibrio entre academia y experiencia que permite pues generar una confianza, como lo han planteado los compañeros, pero aquí lo más importante es que la canciller pues los escuche y haga equipo con ellos, y que el presidente los deje actuar en independencia, porque muchas veces o se ha visto y se escucha en lo popular, y es que el presidente ha colocado a Laura también por sus secretos y otras cosas, pero para él manejar directamente las relaciones internacionales. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Marta Alfonso, por haber estado aquí. Gabriel Cifuentes, Andrés Forero, Alejandro Rivera Camero, y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 30 minutos. Voces RCN.